las voces de 1,000,000 de ángeles no expresará mi gratitud. Todo lo que soy y lo que puedo ser, lo debo todo a Él. A Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria, por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios y a la gloria, por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir para Dios, quiero agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, me la llevaré a la cima del Calvario. A Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria, por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria, por lo que Él hizo por mí. Mismo gozo, vamos a abrir nuestras Biblias en Ruth capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos 15 al 18 de Ruth capítulo 1. El tema para el mensaje de esta noche es: como lo fue con Ruth, hemos sido hechos parte del pueblo de Dios. No regreses al mundo. Amén. Ruth es, por lo menos para mí, una de las historias más conocidas que he conocido desde cuando era chiquita. Pero en mi corazón puso Dios volver a leer esta historia, y al volverla a leer pude analizar muchas cosas. O sea, Dios me revelaba tantas cosas que no había yo meditado antes acerca de la historia de Ruth y las enseñanzas que uno puede recibir a través de esta historia tan preciosa de la palabra del Señor. Entonces, ¿quién es Ruth? Ruth es la nuera de Noemí, y Noemí es la esposa de Elimelech. Son personajes de la Biblia, del pueblo de Israel, que vivían durante el tiempo de los jueces. Durante el tiempo de los jueces no había rey, o sea, estaba el Dios Todopoderoso como rey, amén. Pero así como un rey humano, como por ejemplo David, no había en esos tiempos, en los tiempos de los jueces, sino que gobernaban jueces. Entonces, esta historia se sitea en esos tiempos en Belén de Judá. Entonces, vamos a hablar un poco también del contexto de la historia de Ruth. O sea, ¿por qué es que sucede? Vemos en estos versículos que Ruth tiene que tomar esta decisión entre regresar a Moab con la familia de su padre, de su madre, o irse con Noemí. Entonces, era debido a que Elimelech y su esposa emigraron a los campos de Moab, porque en Israel en esos tiempos había hambruna, no había pan, en otras palabras, no había tanta cosecha. Entonces, eso pudo haber sido, aquí no dice exactamente, pero pudo haber sido debido a que había secadez en la tierra, no había suficiente lluvia. Pero vemos que por esa razón, en el capítulo 1, en los primeros versículos, usted puede leer,
Emelec y su esposa Noemí emigran a Moab. Pero Moab, si usted ve la palabra del Señor, era, o sea, el pueblo que habitaba allí eran enemigos del pueblo de Israel. Ellos no adoraban al Dios todopoderoso de Emelec y Noemí. Ellos tenían dioses paganos. Amén. Entonces vemos más adelante que hay consecuencias debido a la razón de Emelec y Noemí dejar al pueblo de Judá y ir a una tierra donde habitaban dioses, o sea, habitaban un pueblo que adoraba a dioses ajenos, en vez de esperar en su propia tierra para que Dios proveera, o sea, confiar en Dios. Entonces, dice aquí en la palabra del Señor que Emelec y Noemí, esta pareja, tuvieron 2 hijos, las cuales se llamaban Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Entonces, obviamente, si emigraron a Moab y ellos eran técnicamente una de las únicas familias que emigraron allí, estos 2 hijos tomaron esposas, o sea, moabitas. Entonces, y aquí es donde entra Ruth en el escenario, o sea, tenemos a Ofra y Ruth. Entonces, vamos a leer el versículo 4 del capítulo 1 de Ruth. Dice, los cuales tomaron para sí moabitas. El nombre de una era Ofra y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Entonces, vemos que ahora estas 2 moabitas vienen a ser parte de esta familia como nueras. Pero sucede algo trágico, porque dice, versículo 5, y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, porque anteriormente usted lee, dice que Emelec murió. Entonces Noemí se queda viuda y también Ofra y Ruth se quedan viudas porque se murieron sus esposos. Entonces vemos que como resultado Noemí siente como que tiene que hacer algo. ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Porque en esos tiempos las mujeres, y todavía hoy en día, pero las mujeres dependían de sus esposos, o sea, necesitaban, ¿verdad?, a sus esposos para poder tener, ¿verdad?, trabajo y comida en la casa. Entonces, vemos que como resultado, Noemí toma una decisión y dice versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Como vemos, Dios siempre provee. Pueden haber momentos de sequedad, pueden haber momentos donde no hay suficiente comida, momentos de prueba, pero Dios siempre llega al tiempo perfecto a proveer. Entonces, vemos que pudo haber sido diferente la historia, tal vez si Noemí se hubiera quedado, pero a través de todo eso hay un propósito, siempre es el plan de Dios. Porque vemos que va a ser de bendición grande para con Ruth, que decidió seguir al Dios Todopoderoso y no regresar a sus dioses ajenos de Moab. Entonces, dice que, versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido. En otras palabras, Noemí estaba dándole a entender a estas 2 jóvenes, porque eran jóvenes aún, no eran señoras grandes, sino que eran jóvenes, habían perdido su marido a una edad bien joven. Entonces les dice, como quien dice, regresen a sus familias para que tengan la oportunidad de tener un esposo otra vez. Dice, luego las besó y ellas alzaron su voz y oraron. ¿Por qué oraron? Porque obviamente uno emocionalmente siente emociones, ¿verdad?, hacia su familia. Por ejemplo, yo amo mucho a mi mamá, yo amo mucho a mi papá, ¿verdad? Entonces, estas 2 nueras le habían cogido cariño a Noemí como su suegra. Entonces, dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. O sea, al principio, las 2, Ofra y Ruth, tenían esa mentalidad, vamos a seguir a Noemí. Lo cual puede indicar, muchos dicen a través de la historia de Ruth que el hecho que Ruth se quedó con Noemí demuestra su amor para con Noemí como su suegra. Y aunque yo creo que tal vez en parte es cierto, vamos a ver por qué hay algo más.
Porque vemos que esta otra nuera, Ofra, ella amaba a Noemí también porque lloró. Dice, alzaron su voz y lloraron. Y las dos al principio dicen, ciertamente nos iremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí, al volver a insistir, dice, Noemí respondió, versículo 11, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Y ella sigue explicándoles que aunque ella tuviera un hijo en ese momento o en ese tiempo, tuvieran que esperar mucho tiempo, ¿verdad? Que ese niño creciera. Entonces, versículo 14, vamos a leer, dice, y ellas alzaron otra vez su voz y oraron. Y Ofra besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea, vemos a estas dos nueras que las dos aman a Noemí, su suegra, pero una, al ver que su suegra insiste en que regrese a la casa de su padre y madre, se va. ¿Eso significa que no amaba a Noemí? Sí la amaba, pero ella al oír a Noemí insistir que estaba pensando en una manera humana, ella fue convencida y dio lugar a esa manera humana de pensar. ¿Verdad? Humanamente es lógico que unas viudas regresen a la casa de su padre y madre en esos tiempos. Entonces, ella le da lugar a esta manera de pensar humanamente, ¿verdad? Lo que es lógico para el humano. Pero dice, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a sus pueblos y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pero la respuesta de Ruth es tan interesante, porque demuestra que sí, tal vez en parte fue porque ella amaba a Noemí, que no quiso irse. Pero si la otra también amaba a Noemí y era nuera de ella y se fue, entonces significa que había algo más. Y era porque Ruth reconocía que los dioses de su pueblo eran falsos. Ella quería seguir a Noemí porque Noemí iba a regresar a la tierra de Judá, donde habitaba un pueblo que adoraba a un Dios verdadero. Amén. Entonces, por eso es que Ruth dice, versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Hay una diferencia entre la mentalidad de Ofra y Ruth, y lo cual demuestra de que nosotros como cristianos tiene que haber esa mentalidad aún en nosotros, amén. Porque Dios le ofrece salvación a todo el mundo, pero no todas la reciben. Entonces en el ser humano tiene que haber esa decisión de decir, yo voy a aceptar este regalo de parte de Dios para poder ser parte de su pueblo a través de Jesucristo. Amén. Y dejar a esos dioses ajenos en el mundo, sean el catolicismo o sean dioses también ídolos en la vida, sea dinero, sea trabajo, sea la fornicación, sea lo que sea, el pecado, dejar eso atrás. Nosotros como cristianos hemos dejado atrás todo eso. Entonces, ¿por qué hemos de regresar? Ruth no quería regresar a Moab, ella quería seguir a Noemí, quien iba a ir a la tierra de Judá, ¿verdad? Donde habitaba ese pueblo que adoraba al Dios vivo. Entonces, por eso dice ella en versículo 17, donde murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. La fe de Ruth estaba puesta en Jehová. Yo no sé, la Biblia no dice que necesariamente su esposo le habló de Jehová, pero yo creo que lógicamente como israelitas, esas dos nueras tuvieron que haber oído acerca del Dios verdadero, amén. Y Ruth, ella tuvo que haber crecido, ¿verdad? Con sus papás o su mamá, que eran moabitas, o sea, creció con todo eso alrededor de ella, de esos dioses paganos, del pueblo de Moab, que no adoraban a un Dios verdadero, que eran enemigos de Israel, amén, y si no adoraban al Dios verdadero, Jehová Todopoderoso, sus leyes me imagino que no eran buenas tampoco, porque el hombre que no tiene a Dios no hace leyes conforme al corazón de Dios, sino conforme a su propio corazón, y esas leyes son horribles. Entonces, vienen a ser horribles. Entonces, no se sabe, ¿verdad?, necesariamente qué fue la niñez de Ruth, en qué creció, pero sí se sabe que ella era moabita. Entonces da a entender que ella ya no quería eso, porque lógicamente, como les voy a explicar, era humanamente, lógicamente, era más lógico regresar a la casa de su papá, de su mamá.
porque como Noemí explicó, ella ya no tenía hijos para ayudarla a sostenerla a ellas. Amén. Entonces, pero vemos que Ruth tiene su confianza puesta en Dios, ve más allá, ¿verdad? Con esos ojos espirituales, amén. Entonces, por eso dice Noemí que viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces, ellas llegan, ¿verdad? Dice ahí que ellos caminaron, hicieron su viaje a la tierra de Belén de Judá, pero vamos a ver que Dios se glorifica, que va a haber redención para esta familia de 2 personas, Noemí y Ruth. Porque dice en el versículo 1 del capítulo 2, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech. O sea, Booz tenía riquezas, era un hombre con buena posición, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y él le respondió, ven, hija mía. Entonces vemos aquí la iniciativa de Ruth. Ella quiere trabajar, ¿verdad? Y eso es importante también como cristianos, si confiamos en Dios, ¿verdad? Él es el Todopoderoso, Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante, pero tiene que haber iniciativa también en uno. En el nombre de Jesús, yo voy a seguir adelante a pesar de esta prueba. Ruth no se quedó allí triste, yo no tengo esposo, se me murió mi esposo. O también Ruth pudo haber, como muchos hoy en día, reclamado y dicho, ¿cómo el Dios todopoderoso de Noemí, siendo todopoderoso, siendo bueno, permitió que mi marido muriera? ¿Cómo? Eso pudo haber sido la actitud de Ruth, pero no fue. Porque vemos que en vez de estar ahí lamentando junto con Noemí, ella dice, yo voy a ir a trabajar. Y el Señor, David no dice esa la palabra del Señor, pero si ella tenía esa mentalidad, ¿verdad? Y se ve en sus acciones que quería ir a espigar, ella confiaba en Dios, amén. Entonces, vemos, si usted sigue leyendo, ella después está espigando y después Boaz vino de Belén, dice versículo 4 del capítulo 2, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y respondieron, Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, en mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? O sea, se da cuenta esa palabra joven, ¿verdad? Indica que ella no era avanzada de edad, se le murió su esposa en una edad bien temprana en su vida, entonces era joven. Y su criado, el mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. ¿Por qué? Porque Ruth reconocía, yo estoy joven. Tal vez yo no tenga un esposo, y tal vez se murió mi esposo, pero yo soy joven y voy a seguir adelante con la ayuda de Dios para ayudar también a mi suegra Noemí, porque recuerden Noemí, ella era avanzada de edad, porque ya tenía 2 hijos, amén. Entonces, ella había habitado en Moab por 10 años ya. Entonces, versículo 8 del capítulo 2. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y sígalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Porque era asombrante, ¿verdad?, esta actitud, porque Ruth era moabita. Y me imagino que el pueblo de Israel, ¿verdad?, siendo esos moabitas enemigos, al saber que ella era moabita, tuvieron que haber algunos que no les caía bien Ruth. Pero vemos que hay una diferencia en la actitud de Boaz. ¿Y por qué? Porque dice, le permite, ¿verdad?, beber del agua de él, de sus campos. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Y así como lo fue este hombre rico, dice la palabra del Señor, de bueno con Ruth, tal vez nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida, tal vez no sea como el tema dice, como lo fue con Ruth, hemos sido hechos parte del pueblo de Dios. No exactamente, no fue a través de este hombre, Booz, que nosotros llegamos a ser parte del pueblo de Dios. No, fue a través de Jesucristo. Pero esta historia puede ser
paralelo o algo que demuestra que aún en el tiempo, ¿verdad?, donde estaba bajo la ley, el pueblo de Dios, se mira la misericordia de Dios a un extranjero, a una moabita. Entonces, nosotros hoy en día, nosotros no somos judíos, ¿verdad? Pero hemos sido hechos parte del pueblo de Dios a través de Jesucristo. Amén. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre, a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Y es cierto, Ruth se refugió bajo las alas de Jehová, porque su fe estaba puesta en el Dios verdadero de Noemí, de los de Judá, no en los dioses ajenos de la tierra donde ella nació, de Moab. Y así nosotros también hemos encontrado refugio en Dios, que nos ha permitido llegar a ser parte de su pueblo. Amén. Entonces, ¿cómo esto aplica a nuestras vidas? Es necesario, querido amigo, que usted acepte a Jesucristo para ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué quedarse en el mundo? Mire la vida de Ruth. La mentalidad de Ruth. Ella dijo: yo no quiero quedarme en el mundo. Tal vez no para nosotros en la circunstancia que nosotros, ¿verdad?, vivimos en esta tierra, pero en el sentido de que ella no quería quedarse en la tierra de Moab. Y usted, amigo, no se quede en la tierra de Moab, hablando metafóricamente, simbólicamente. Venga a los pies de Jesucristo, sea parte del pueblo de Dios, reciba esa salvación y esa vida eterna que Jesucristo le da a usted. Amén.